en esta su sala virtual, en esta noche para algunos fría, para otros cálida, para otros muy agradable, pero en general para todos una noche mágica, hermosa, porque se encuentran presentes todas y todos los compañeros que hoy nos reunimos en esta charla tan interesante en no el futuro, sino en el presente del leonismo, en el presente de nuestras ciudades, de nuestras comunidades, pero sobre todo de nuestro país, como lo son los niños. Bienvenidos sean todos ustedes. Vamos a dar paso en este momento a nuestro compañero gobernador de nuestro distrito B7, el compañero León José Mario Celín Palomino, para que tenga bien dar por aperturados los trabajos de esta interesante charla, de este taller en relación a la niñez. Y gobernador, bienvenido seas, bienvenida Mine, nuestra directora del Comité de Damas, a todas nuestras autoridades, bienvenidos. Y gobernador, te cedemos la palabra para que des inicio. Muchas gracias, Osvaldo, por la deferencia. Buenas noches, doctor. Una disculpa, estábamos en otra reunión, pero ya estamos aquí. Le doy la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Y siendo las 8 de la noche con 20 minutos, damos por iniciado el taller del día de hoy. Bienvenidos y gracias. Muchas gracias, gobernador. Acto seguido, vamos a dar el uso de la palabra a nuestra compañera primera vicegobernador de nuestro distrito B7 y además líder del GLT de nuestro distrito, la compañera Marta Elba Muñiz Gutiérrez. Adelante, Martita. Gracias, Osvaldo. Es para mí un honor presentar esta noche al doctor Eduardo Lara Pérez con el tema salud infantil, ¿cómo estamos? El doctor Eduardo es el médico cirujano egresado de la UNAM, médico pediatra en el ISSSTE, ex profesor catedrático en pediatría de la Universidad Veracruzana, jubilado del Instituto Mexicano del Seguro Social desde el año 2010, académico titular en la Academia Mexicana de Pediatría, Asociación Civil. Tiene más de 30 publicaciones de revistas nacionales y extranjeras. El título de esta plática, Salud Infantil, ¿cómo estamos? Ex investigador del COVECID y expresidente del Colegio Mexicano de Profesores de Pediatría. Es un honor para nosotros, para el Distrito B7, recibir al doctor esta noche con un tema muy interesante. El doctor Eduardo Antonio Lara Pérez tiene su clínica, su consultorio en la esquina Washington, el fraccionamiento Reforma de la ciudad y puerto de Veracruz. Así es de que bienvenido, doctor. Adelante, comenzamos. Vamos a darle un fuerte aplauso virtual al doctor. Y en la pantalla es suya. Hay que abrir el audio nada más, doctor, por favor. Muy amable, muchas gracias por la presentación y por la invitación. Y sin más, vamos a iniciar aquí una presentación. Ustedes me dicen si ya se ve. Bueno, el tema en realidad es muy amplio y voy a tratar de hacerlo lo más reducido posible porque siempre me gana la pasión cuando me toca hablar de algo que es mi vida, que ha sido mi dedicación durante estos últimos 45 años. Quiero agradecer en especial a la señora María Dolores Barragán González, que fue la que me invitó directamente. Y quiero mencionar, para empezar, que no tengo ningún conflicto de intereses. O sea, no recibo ningún tipo de apoyo económico ni logístico, no tengo cargo público, no pertenezco a ningún partido político y no tengo compromiso con ningún laboratorio farmacéutico. Cuando hablamos de sobrevivir y la supervivencia, pues es definitivamente analizar qué es lo que ha pasado con el ser humano. Y conforme va desarrollándose el ser humano, principalmente en su masa cerebral, vemos que hemos pasado por diferentes etapas en las cuales, en la que nos encontramos actualmente, resulta ser muy peligrosa para la misma
humanidad. El genoma del chimpancé y del hombre son prácticamente similares en un 98.5%, y la diferencia es solamente de 1.23. Así es de que si nos dicen que parecemos chimpancés, pues tienen toda la razón. Compartimos tantos genes, tanto material genético, y sin embargo, entre los humanos, la diferencia fenotípica, o sea, la apariencia que tenemos es solamente del 0.5%. Yo debería decirle a mi esposa que soy igualito a Brad Pitt, con una diferencia del 0.5%. La población mundial pues ha crecido exponencialmente. Por ahí hay algunas cifras de que en el año 2000 éramos 6,000 millones de personas, y así ha ido evolucionando, cada vez creciendo más, y ya hay predicciones que para el año 2050 seremos 11,400 millones. Incluso se atreven a decir que en el año 2100 seremos más de 13,500 millones de habitantes. Lo interesante es preguntarnos, ¿no estaremos destruyendo nuestro mundo, la única casa que tenemos? Y luego de ahí, ¿para qué somos tantos? ¿Cómo vamos a sobrevivir, o de qué nos vamos a morir? ¿Qué es lo que va a pasar con la humanidad? Preocupada en este aspecto, la Organización Mundial de la Salud pues habla que la salud no solamente es el bienestar físico, mental y social, sino la ausencia de afecciones o enfermedades. Y quiero nada más de manera somera mostrar que los temas y los tópicos y las visiones van cambiando con situación en cuanto al tiempo, porque por ejemplo, se habla de que los niños deben de ejercitarse lo suficientes, y ahora en esta pandemia he mostrado todas nuestras vulnerabilidades. Entonces les decía que desde 1948 existe una definición de salud por parte de la Organización Mundial de la Salud, hablando del bienestar físico, psíquico y social, la ausencia de lesiones o enfermedades. Pero en el futuro de la salud es mucho más que eso, porque tenemos que encontrar la manera de encontrar satisfactores y cubrir nuestros deseos. Y hay una serie de indicadores para hablar de la calidad de vida. O sea, no solamente es importante que vivamos más, que nos enfermemos menos, sino cuál va a ser nuestra calidad de vida. Y entonces existen toda esta serie de escalas, el perfil que tiene, las baterías de las percepciones, de acuerdo a la cultura, al área geográfica, a las expectativas que tiene cada persona en su diferente país, y de acuerdo a nuestra autoestima, qué es lo que nosotros esperamos incluso de nosotros mismos y cuál es el sentido de nuestra vida. Entonces, resumiendo un poco, diremos que la salud básicamente está en intercambio con la enfermedad. Es imposible que siempre estemos sanos, nos vamos a estar enfermando, de hecho lo necesitamos para crear inmunidad, pero también necesitamos estar bien desde el punto de vista físico, mental y social. A mí me interesa mucho esto y quiero detenerme un momento a hablar de lo social, porque tal parece que hacemos normal el que secuestraron, el que mataron, el que desmembraron, el que un hijo le pega al abuelo, al papá, etcétera. No, esas son enfermedades. La gente está enferma, la sociedad está enferma. Y todo eso, pues, tiene que ver con respecto a la calidad de vida. Nuestra calidad de vida, desde que somos pequeños y hasta que morimos, básicamente radica en 3 funciones: respirar, comer y moverse. O sea, ¿para qué quiero vivir mucho tiempo si ni siquiera me puedo mover? ¿Para qué quiero vivir mucho tiempo si ni siquiera puedo decidir a dónde voy a ir o qué es lo que voy a hacer? Entonces, la calidad de vida tiene mucho más impacto en las edades tempranas que en las edades más cercanas a la muerte. ¿Y cuáles son los factores que determinan la salud? Bueno, pues hay un factor genético. Hay gente que es más saludable genéticamente que otros. Hay una cuestión de destrezas, los cuidados, el medio ambiente, los hábitos y la dieta. Pero entonces,
¿qué es lo que esperamos los seres humanos de nuestra vida? Pues como mencionaba, vivir más, estar sanos, obtener cosas, viajar, tener una vida productiva, digna y feliz. Y bueno, es importante mencionar porque antiguamente decían, oye, ¿cuántos años tienes? Yo me acuerdo cuando era niño, no, pues ya tiene 50 años, qué bárbaro, qué viejito está. Y ya se jubiló de la Comisión Federal de Electricidad o algo así. ¿Y ahora qué va a hacer? Pues no sé, a ver a qué se va a dedicar. Sin embargo, quiero recordar que 2/3 de las cosas que se han hecho maravillosas en la humanidad la han hecho personas de más de 60 años. Y ahora incluso, pues hay tópicos así como el tercer acto, la resiliencia, etcétera, acerca de qué es lo que pasa con estas personas mayores con tanta experiencia acumulada, pues necesitamos que vivan más y mejor. Sin embargo, ¿de qué se enferman los mexicanos y de qué mueren? Y podemos ver que la mayoría de las enfermedades pues son respiratorias, infecciones intestinales, infecciones urinarias, gastritis, duodenitis, gingivitis, etcétera, así ir incluyendo, pero principalmente infecciones respiratorias. ¿De qué se muere el mexicano? Pues de enfermedades cardíacas, que la mayoría de las veces están determinadas por nuestra forma de vivir o lo que ha sucedido en nuestra vida. Perdón, La perdón, diabetes, doctor. los tumores malignos, perdón. Vamos a bloquear un micrófono. Perdón, es que se está metiendo alguien que entró con el micrófono abierto. Carito, si eres tan amable de cerrar tu micrófono para dejar escuchar. Es perfecto. Gracias, doctor. Adelante. Entonces, mencionando de qué se mueren los mexicanos: enfermedades cardíacas, la diabetes, los tumores malignos, accidentes, enfermedad hepática. Ahora deberíamos de agregar aquí COVID como la segunda causa más importante de muerte. ¿Y cuánto cuesta a los países, a las personas, tratar esas enfermedades, sobre todo de sobrepeso y obesidad, que es de lo que se muere y de lo que se enferman los mexicanos? Pues cuesta mucho dinero. Entonces, haciendo una reflexión, nosotros mismos tenemos al mundo en nuestras manos. ¿Y qué es lo que estamos haciendo con él? Bueno, lo que estamos haciendo, hemos hecho cosas maravillosas y muy buenas, y otras no tanto, y actualmente en los últimos 50 años, pues muy perjudiciales, sobre todo hablando de la nutrición. Y si volvemos a mencionar acerca de la calidad de vida, de lo que se enferman los mexicanos o de lo que se mueren, pues volvemos a recaer en que necesitamos una buena salud respiratoria, una buena alimentación y estarnos moviendo, porque ahora hay gente que vive a 2 calles de donde compra el periódico y se va en auto a comprar el periódico en lugar de caminar 2 calles. Entonces, algo está pasando con nosotros y nuestra calidad de vida. Y esto sirve nada más para decir que en la infancia lo que se haga bien en cuestión de nutrición y vigilancia de los problemas respiratorios, se va a gastar nada prácticamente y va a tener una vida larga. Es como hacer una inversión adecuada en salud. Y eso le da la posibilidad de una mejor calidad de vida. A diferencia de las personas que desde la infancia tienen malos hábitos, se enferman, no tienen control, se deteriora su salud, la expectativa de vida es baja y el costo para mantenerlo va a ser muy alto. Entonces, si nosotros no modificamos nuestra forma de comer, irremediablemente vamos a tener problemas muy serios. Afortunadamente, el gobierno, no solamente de México, sino a nivel mundial, se ha dado cuenta de esta epidemia tan importante del sobrepeso y la obesidad y consigo, consecuentemente, la diabetes, que ha puesto una serie de programas en diferentes sentidos y direcciones para tratar de combatirla. Y eso trae una serie de efectos muy importantes con la obesidad. Por ejemplo, ¿cuántos años se pierden de vida simplemente por ser diabético? ¿Cuántos años ya diabético y enfermo con complicaciones deja de trabajar y de producir?
pues muy difícil que tenga buena calidad de vida, buena expectativa de vida y que cumpla todas sus necesidades o ilusiones. Hablando ya específicamente de las enfermedades crónicas en la pediatría, que son estas, pues vemos que el sobrepeso y la obesidad, pues es la más importante. Y la segunda, en importancia y frecuencia, sería el asma. Con respecto a la primera, a la obesidad infantil, y que digamos, bueno, si los mexicanos se enferman y mueren por enfermedades de sobrepeso, ¿dónde se escribe la historia? ¿Qué es lo que esperamos si un niño está obeso? Ya esos niños obesos, yo tengo pacientes de 6 años que pesan 60 kilos. Ese niño a los 30 años se va a infartar y va a tener enfermedades de viejo cuando apenas, a lo mejor, ni siquiera ha iniciado un ciclo familiar. Entonces, ¿qué expectativa puede tener esa persona y cuánto le va a costar a la familia o al Estado mantener su enfermedad y su poca productividad en todos los aspectos, incluyendo sus capacidades de felicidad? Entonces, desde el punto de vista infantil, pues nos encontramos como un diagnóstico situacional cosas preocupantes. Por ejemplo, en las escuelas, solo una tercera parte de los niños tiene actividades físicas de ejercicio. ¿Qué es lo que ha pasado? Antiguamente, muchos de los que ya estamos en los 70 años, pues teníamos una serie de actividades que no parábamos. Todo el día era correr y andar para arriba y para abajo y subirse a los árboles. Algo ha pasado actualmente que el niño ahora está atrás de una pantalla, ya sea grande o pequeña, en total sedentarismo, sin hacer ejercicio, y esto va a repercutir todavía más en su etapa de adolescente. ¿Qué es lo que va a pasar con ese niño cuando sea un adulto? ¿Qué enfermedades va a tener y qué calidad de vida, qué expectativa puede tener? ¿Cuáles son los factores? Si nos fijamos en los factores que se puedan modificar para tener enfermedades cardiovasculares, que quedamos que en la etapa adulta es de lo que se muere el mexicano, pues vemos que el más importante es la obesidad. El consumo de sodio y muchos de los alimentos que se consumen, que no solamente traen problemas de mala nutrición y de obesidad, sino que además algunos de ellos traen alteraciones muy serias en el sistema nervioso central, en los riñones, en el hígado. Y eso, lo único que no podemos modificar, porque todo eso lo podemos modificar con una mejor dieta, con una mejor dinámica de familia, con una actividad física, menos los factores genéticos. Afortunadamente, en ese aspecto, no solamente las autoridades nacionales de salud, sino que muchas de las instituciones y gremios están muy preocupados en la importancia de la salud y se trata de impactar con propuestas totalmente propositivas, novedosas y científicamente comprobadas, como la Alianza por la Óptima Nutrición, que es un equipo comandado de nutriólogos y médicos especialistas, comandado por el doctor y académico Arturo Perea Martínez, que es un experto en cuestiones de nutrición y que hace propuestas muy buenas. Les invito a que visiten la página de internet acerca de la Gaceta de Nutriología. Igualmente, dentro de la website de la Alianza por la Óptima Nutrición, tenemos también una revista mexicana de atención primaria, en la cual es liderada por el editor, el doctor y académico Ulises Reyes Gómez, y que habla acerca de todos los problemas que existen de los niños ahora en esta pandemia, el tiempo que pasan en las pantallas, cómo es la dinámica de las familias, cómo repercute en su calidad de vida y sus expectativas a futuro. Y bueno, creo que tenemos cubierto por diferentes flancos el tratar de atacar directamente a la obesidad infantil. La conclusión acerca de esto es que el sobrepeso y la obesidad pues son un problema de salud pública en México muy serio. Hemos andado ahí variando
si somos el primer lugar mundial de obesidad infantil. Y bueno, controlar esto, pues, es una competencia de todos. A todos nos compete y a todos nos responsabiliza. Desde el hogar, desde nuestra área de escuela, nuestra capacidad de mando, en el gobierno, en el municipio, las asociaciones que hacen un bienestar social, todo mundo tenemos un área de responsabilidad. Y yo diría que tal vez más importante la Secretaría de Educación Pública, porque es el sitio donde pasan más tiempo los niños, o normalmente lo pasaban, y donde pasan grandes horas con grandes influencias. Yo creo que ahí es bien importante impactar. Volviendo nuevamente acerca de las enfermedades crónicas en pediatría, voy a tratar ahora el problema del asma. Y aquí, pues, voy a tratar de ser lo más claro posible porque cuando se habla de asma hay tantas opiniones y tal parece que cuando se habla del asma, toda la razón debe de ser gente del extranjero, que hable inglés o que venga de otro país, del primer mundo, etcétera. Y no nos damos cuenta de los grandes errores que existen por esas propuestas y que no solamente son errores, sino que no son aplicables a México. Y uno de ellos, simplemente para hablar de la epidemiología del asma, hablan aquí de 300 millones de individuos afectados. A mí se me hace verdaderamente poco, y se me hace poco porque el diagnóstico del asma han tratado de clasificarlo por edades, y hay diagnóstico clínico, diagnóstico de probabilidad genética, diagnóstico por reacciones cutáneas de Brown-Schufner, o sea, de cuestiones de tipo alérgico, pero la verdad es que el diagnóstico de asma es terriblemente sencillo, pero tiene un impacto muy importante, sobre todo en niños preescolares, porque son el gran número de pacientes que tienen asma, y el problema de no establecer un diagnóstico son esos niños que dicen que tienen un microbio raro, resistente a los antibióticos, porque se están enfermando de las vías respiratorias 2 o 3 veces por mes, o constantemente tienen que recurrir a los servicios de urgencia para que los nebulicen. Entonces, algo está fallando con respecto a la posibilidad, incluso la interpretación de qué tan importante es el problema del asma. Y mencionan en publicaciones científicas en las cuales no sé siquiera cómo hicieron la investigación en México, que México tiene una mortalidad muy elevada, y según estas publicaciones extranjeras, hablan de que el porcentaje de mortalidad en México deberían de morir alrededor de 1,500 personas por asma, lo cual desde hace muchísimos años, por ejemplo, en el estado de Veracruz no tenemos muertes por asma, afortunadamente. Quiere decir que un padecimiento tan terriblemente frecuente, pues no es mortal. Aquí que se encontré una referencia de lo que sucede en México con la mortalidad, incluso es cuestionable si este menor del año tenía asma. Generalmente no es un padecimiento mortal, y menos en un menor de 1 año. A lo mejor es un diagnóstico equivocado. Igual sucede de 1 a 4 años, y los que pudieran estar dentro de la posibilidad serían los niños escolares, que es de lo que yo quiero hablar ahorita un poquito más. Entonces, volvemos a que estas guías, desde 1993, se creó un consenso internacional que le llamaron Iniciativa Global del Asma, en la cual se reunieron una serie de especialistas, sobre todo alergólogos, y dijeron cuáles eran o deberían de ser las reglas del juego. Esto es, cuándo es asma, cómo se debe de controlar, cómo se clasifica y qué es lo que se espera. Pero a 28 años de que existe, y las réplicas que se han hecho con revistas muy prestigiosas, con un factor de impacto muy importante a nivel internacional, en México existe una versión, pero es una copia de las guías españolas, al igual que la argentina. Pero estas, que son las iniciadoras o las normales, las que iniciaron esas guías, pues tienen una serie de clasificaciones con síntomas, y quiero detenerme aquí en la función pulmonar. Y quiero detenerme ahí porque aunque las guías internacionales mencionan la función pulmonar,
resulta que en la práctica, ya a la hora de aplicar una guía, pues simplemente no se hace. ¿Y cuántos de ustedes saben o han ido con el médico por un padecimiento respiratorio? Ya no digamos si son asmáticos, cuando les han medido la función pulmonar con el flujo expiratorio máximo, aquí está en inglés, es Peak Expiratory Flow o flujo expiratorio pico, como sería en inglés. Y vamos a hablar más tarde de él. Entonces, nada más quiero mencionar que todo este cuadro que se ve muy bien en una imagen, pues en la realidad es totalmente impráctico. Y más impráctico todavía cuando hablan precisamente de los escolares, en el cual, de acuerdo a los síntomas y esa capacidad pulmonar, tal pareciera que se vuelve un vademecum. Tal pareciera que las guías del asma simplemente sirven para decir qué medicamentos son los que se tienen que usar en un paciente, pues principalmente cuando tiene un cuadro agudo o crisis asmática. Y de esa manera les van llevando de la mano, diciendo cuáles son los medicamentos dependiendo de la fase en la que se encuentren. Y aquí también tenemos otro problema muy serio, porque el asma es un padecimiento tan cambiante que puede cambiar en minutos, o en horas, o en días, o en semanas. Entonces es muy difícil decir, no solamente para el paciente, sino para el médico, en qué paso está y qué es lo que debe de hacer. Y luego, pues para saber qué impacto tienen estas guías, pues se hizo un estudio para ver tanto en médicos generales como especialistas qué conocían de las guías del asma, y nos llevamos una sorpresa que ya era previsible. O sea, los médicos no saben de las guías del China o la Iniciativa Global del Asma, y todavía peor, no saben de los medicamentos, del diagnóstico, del flujo expiratorio, pero afortunadamente identifican que es una enfermedad crónica. Y eso tiene mucha importancia porque todas las enfermedades crónicas, sea la obesidad o el asma, pertenecen a una serie de enfermedades que tienen muchos factores están involucrados. Es imposible dar una receta de cocina y que les sirva a todos. Ahora vamos a situarnos específicamente de la República Mexicana en Veracruz, que es donde yo trabajo y donde vivo hace muchos años. Y más específicamente en la zona conurbada, porque hablar de Veracruz es hablar de un estado terriblemente complejo, porque tenemos de todo. Tenemos selva, tenemos montaña, una gran cantidad de ríos, un montón de ecosistemas, pero casi todo el estado está azotado por los vientos del norte. Por eso se llama región del sotavento o región que azota el viento. Y ya situados ahí, hicimos un estudio ya hace bastante tiempo para saber qué tan frecuente es el asma, y encontramos cosas muy interesantes con el criterio de diagnóstico del asma, y encontramos que 1 de cada 7 niños que va a la escuela primaria es asmático. El problema de ese 1 de cada 7 es que 2 de cada 3 lo ignoran. Y no solamente lo ignora el paciente o su familia, sino lo ignora el médico. Y entonces recibe diagnósticos equivocados con tratamientos inadecuados y que no logran el control. Hace años, cuando todavía estaba en activo y pasé al turno matutino, pues yo me hice cargo de la clínica del asma, y lo primero que me interesó pues fue hacer un diagnóstico situacional. ¿Qué es lo que pasa con los pacientes que van a la clínica del asma y los que no van a la clínica del asma? Y nos encontramos pues una cosa desastrosa. Los primeros es que como no había un criterio diagnóstico, pues a todos se les trataba igual. Recibían más medicamentos de los que debían de recibir, y estaban utilizando medicación de rescate, que es la medicación que se utiliza cuando se tiene crisis asmática, de manera diaria y continua. Y luego, tomando en cuenta los que sí van y los que no van, nos dimos cuenta que le iba mejor al paciente que no iba a la clínica del asma. Se enfermaba menos de cuadros agudos, tomaba menos medicamentos y tenía mejores niveles de función respiratoria. Algo se tiene que hacer. Y luego en la consulta pediátrica del Seguro Social, aquí en Veracruz, que es un hospital de concentración, pues de las diferentes unidades de medicina familiar nos mandaban pacientes a la consulta de pediatría.
Y en la consulta de pediatría resultaba que la mayoría de los que mandaban con diagnóstico de asma, ¿por qué los mandaban? Bueno, pues, la mayoría de las veces era porque el paciente desconocía de su enfermedad, porque tenían cuadros infecciosos crónicos como la sinusitis, porque no sabían utilizar los fármacos o estaban mal prescritos, porque había alteraciones de la dinámica de familia y dentro de otros factores los habían calificado como crisis de ansiedad. Por ejemplo, el niño que el papá trabaja en una plataforma, está bien mientras el papá está en casa y el día que se va a la plataforma le da una crisis asmática. Eso es posible porque eh, la respiración es una función que tenemos que está muy íntimamente ligada a las emociones. Con respecto a la consulta de pediatría que no lleva diagnóstico de asma y que lo mandan por cardiopatía, taquicardia en estudios, cefalea, vértigo, enfermedad por reflujo, ¿qué es lo que pasa con esos pacientes? Bueno, que el médico de primer contacto, el médico general, que debería de conocer eso, pues no tiene ni idea, solamente valora un signo o un síntoma sin tomar en cuenta la historia clínica del paciente y establecer un diagnóstico. Y encontramos también entonces cuáles eran las causas para llevar un buen control o cuáles eran los parámetros más importantes para llevar un buen control. Bueno, la primera posiblemente era la capacitación. No hay mejor vacuna que la información para cualquier enfermedad. Y luego de ahí, pues entender qué es lo que pasa con los medicamentos, prescribirlos de manera ordenada, favorecer el ejercicio físico, los ejercicios respiratorios, porque la gente se acostumbra a respirar por la boca, son enfermedades comórbidas, y entonces, pues esos pacientes nunca van a estar bien mientras respiren por la boca. La dinámica de la familia, la actitud personal, tratamos de trabajar mucho con respecto a la autoestima, porque eran niños pues que vivían una infancia terriblemente triste, porque el asmático generalmente es muy sobreprotegido. Y con esto quiero decir que muchos de los niños que veíamos, pues no conocían el comer un helado o andar descalzos o mojarse, mucho menos ir a una alberca o meterse al agua de mar, porque tenían miedo sus padres de que se enfermaran. Entonces, ¿cuál fue la situación del niño asmático en Veracruz? Pues que no hay diagnóstico, falta de conocimiento del padecimiento tanto de los médicos como de los pacientes, la necesidad de tratar de disminuir el ir a urgencias para tratarse una crisis asmática. En el Seguro Social, dentro de las 3 primeras causas de demanda de atención en los servicios de urgencias son por crisis asmáticas. Pues no hay un plan de manejo, los gastos en tiempo, en dinero, pues son elevados, con una gran frustración, porque la mayoría de los padres dicen, gasto dinero en el niño, lo llevo con un especialista y se sigue enfermando. ¿Y qué es lo que pasa con el niño? Pues tiene que dejar de ir a la escuela, le hacen bullying y tiene una baja autoestima. Y a pesar de que existen boletines en el GINA, en estas guías famosas para el asma, pues vemos que en el papel se ve aparentemente normal y todo lo que les he dicho aparentemente lo está contemplando. El problema es cómo se va a hacer o quién lo va a hacer. Por ejemplo, antes de iniciar el tratamiento, dice, registre la evidencia que respalde el diagnóstico, documente el control de los síntomas y factores de riesgo, evalúe la función pulmonar. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? Si el doctor no lo hace, el paciente menos. Capacite al paciente para utilizar el inhalador y luego compruebe su técnica. O sea, aquí lo que más interesa es que utilice los medicamentos. Y luego, pues que siga ahí. Y después de iniciar el tratamiento, hay que revisar en cada 2 o 3 meses, según si tuvo necesidad de ir a urgencias o no. Entonces, esto que en el papel, y ya no digamos esto más, que son el fluxograma que promueve el GINA, las guías internacionales o Iniciativa Global del Asma, pues vemos como si fuera todo muy estático y lo hace tan complejo y difícil de llevar a cabo tanto por el médico y ya no digamos por el paciente.
Entonces, y a pesar de que se menciona dentro de las guías que los pacientes debe de favorecerse el autocontrol y vigilar su función, pues nada más está escrito, pero ni los médicos lo hacen, ni los pacientes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tal parece que todo girara a que, uno, tengan menos molestias, que no molesten a los papás. Dos, pues que dejen de ir a urgencias. Tres, que utilicen muchos medicamentos y mencionan solamente pues que deben de ir con control de su médico de vez en cuando. La función respiratoria o el estudio de la función respiratoria es relativamente nuevo. Bueno, nuevo es un decir, en realidad toda la vida ha existido la medición del flujo expiratorio. El flujo expiratorio no es no más que jalar aire lo más profundo posible y sacar una columna de aire lo más fuerte y rápido posible. Seguramente en la Edad Media, el médico que visitaba al personaje enfermo, ya anciano, le decía, señor, tráiganme una vela. Señor, apague usted la vela. Y si no apagaba la vela, pues ya le quedaba muy poco tiempo de vida porque ya no tenía flujo expiratorio. Sin embargo, hace un siglo, en el siglo XIX, Hutchinson fue el primero en medir las capacidades pulmonares con un espirómetro, que era un cilindro, era algo muy artesanal. Y después fueron pasando varios personajes aquí, son historias maravillosas. Voy a ahorrarme todo esto porque todavía falta y no los quiero aburrir mucho. Hasta llegar a un momento en que dijimos, bueno, tenemos unas guías que dice que se compare la función respiratoria o flujo expiratorio del paciente enfermo y luego consigo mismo cuando no está enfermo, o sea, en un periodo en el que no tiene crisis. ¿Y cuánto es lo normal? Equivale a lo mismo de decir, si su niño tiene fiebre, haga esto cuando lo sienta muy calientito y cuando no esté tan calientito, no haga nada. O sea, pero ¿cuánto es lo normal? Entonces nos dimos a la tarea, estos son los flujómetros, todo esto son los dispositivos de plástico, todos estos que nos sirven para tratar de hacer una función que es soplar lo más fuerte posible a través de esa boquilla y se mide en litros por minuto esa columna de aire. Eso equivale al volumen expiratorio forzado del primer segundo, que esto es una espirometría, esto es cuando jalamos el aire y cuando lo expulsamos y cuando exprimimos, por así decir, nuestros pulmones de sacar todo el aire. Entonces respiramos, expiramos, respiramos, expiramos. Este momento cuando sacamos el aire en el primer segundo es lo que equivale al flujo expiratorio máximo. Entonces, dijimos, bueno, pues primero para llevar un control del asmático hay que tener unos valores de sanos. Y entonces publicamos con 2 flujómetros diferentes los valores de sanos aquí a nivel del mar. Fue un estudio muy bonito porque estudiamos 6,600 niños y con el criterio ya de salud nos quedamos con 1,300 niños sanos con su talla y su peso de acuerdo a su género. Y de ahí hicimos una regresión lineal que nos dio unas fórmulas para calcular cuánto deben de soplar o el equivalente que es el flujo expiratorio máximo. Y son estos valores. Como estamos utilizando el flujómetro de TrueZone, que lo distribuye Aerosol Medical Systems, este flujómetro se adapta a la boquilla tanto a adultos como niños. Y estos son los valores de flujo expiratorio de acuerdo a la talla y de acuerdo al género, ya sea hombres o mujeres, de acuerdo a la talla, desde la talla de 1,10 a la de 1,75 y de edades de 6 a 15 años. Y este estudio lo publicamos en la revista de difusión del Miami Children's Hospital, que se llama International Pediatrics. Con esos valores, pues nos dimos a la tarea de seguir investigando qué es lo que pasaba si tomábamos el flujo expiratorio de pie o sentado, si era flaco, si era gordo, o sea, cuál era el comportamiento para tener manera de saber qué era lo adecuado o cómo debería de evaluarse dependiendo de la posición o del estado nutricional. Y entonces publicamos también
un trabajo de qué es lo que pasa con los niños asmáticos aún sin ninguna molestia, totalmente asintomáticos, y nos dimos cuenta de lo esperado, que los niños asmáticos tienen arriba del 72% función respiratoria menor o más baja comparada con un niño de su talla y de su género, o sea, de un niño sano. Entonces, pues, ¿cuáles eran los problemas del Seguro Social en aquel entonces? Bueno, que los padecimientos de atención de urgencias variaban dependiendo de la época. Y dentro de las primeras 3 causas de demanda de atención eran crisis asmática. Aumentó por esa razón y por cuestiones de diagnóstico y de conocimiento un importante porcentaje de hospitalización de niños asmáticos a hospitalización en piso, lo cual no está justificado. Eso pues trae una serie de gastos en equipo, en medicamentos, personal médico para la atención de urgencias y hospitalaria. Gastos en días cama agregados a pacientes con corta estancia, que a veces se prolongaba su estancia. Dependencia de los padres, familiares y los propios pacientes de decir, no, vengo con crisis, hay que interneme y tómenme radiografías y téngame siquiera 2 días ahí. O sea, algo inadecuado que se hacía un círculo vicioso con la concepción de la enfermedad de solo por la crisis. Y esto, pues teníamos problemas que resolver en aquel entonces. ¿Y qué es lo que pretendíamos cambiar? Bueno, primero, evaluar las crisis asmáticas ya no solamente por síntomas, sino por flujometría. ¿Cuánto sopla un niño escolar cuando tiene crisis y cuánto mejora de esa crisis para poderlo dar de alta? Porque resulta que los nebulizaban y los rescataban a esos niños y a la hora o 2 horas regresaban, porque ¿qué es lo que pasaba? Habían sido mal evaluados. Y esos pacientes los invitábamos a que fueran a una consulta de control para que ya en la consulta de control los fuimos reclutando para darles una capacitación a los pacientes y a los padres de los pacientes. Y todas estas informaciones y actividades que teníamos, pues las utilizamos para hacer investigación y publicar trabajos de investigación. Y entonces vimos el impacto que tuvo la utilización del flujo expiratorio. Este ACT es otra herramienta que se llama, son las siglas en inglés de Asthma Control Test o cuestionario del control del asma, y que al empezar a utilizar esa capacitación y el flujo expiratorio, ¡prum!, enseguida empezaron a bajar las hospitalizaciones, tanto en primavera-verano como en otoño-invierno. También publicamos un trabajo acerca de cómo podríamos evaluar mejor las crisis asmáticas y nos dimos cuenta enseguida utilizando el flujómetro y utilizando la valoración clínica de Good. La valoración clínica de Good trae estos parámetros porque teníamos a los pacientes nada más que a los médicos decían, ¿cómo está el niño? No, pues ya no le chilla el pecho y ya no se queja, entonces pues ya está mejor. No. Vamos a ver estos parámetros para darle una calificación y ver cuánto tiene calificación cuando llega y cuánto tiene de calificación cuando se va. Si no es mejor, pues no se puede ir. Y la comparamos con respecto a cuál era el flujo expiratorio máximo cuando llega y cuando se va. Entonces, pues ya con el flujómetro hicimos un plan para el control. Y el plan es muy tranquilo. Esto que se ve como un semáforo, de hecho se llama semáforo de Mendoza. Y sirve, según las guías del GINA, debe de ponerse la punta de lo verde en el flujo expiratorio que tiene el paciente asintomático. Si se pone de esa manera, el rojo es cuando amerita un tratamiento de rescate, o sea, atender la crisis. Sin embargo, el GINA no tiene contemplado valores de sanos. Y como la mayoría de los asmáticos tienen valores bajos, entonces mejor pusimos para el control de los asmáticos poner el valor normal para su edad, para su talla y para su género. Y de ahí la semaforización, ponerla, iniciar un tratamiento de rescate. El semáforo tiene 2 amarillos.
uno totalmente claro y otro rayado. Cuando el semáforo está en el amarillo rayado, empezamos a dar rescate. ¿Qué ventajas trae con esto el hacerlo de esa manera? Que el paciente nunca se pone mal y al no ponerse mal, no necesita ir al servicio de urgencia. ¿Por qué ponemos el valor del sano? Porque esa es la meta que estamos buscando con su control, llevarlo a una función respiratoria de sano. Y entonces, pues así fuimos entendiendo que medir el flujo expiratorio nos alertaba de los cuadros agudos y como nos alertaba, pues nunca había necesidad de ir corriendo a urgencias. Pudimos verificar el beneficio de algunos medicamentos, algunos que lo recomiendan muy bien con la publicidad, pero que en la práctica pues no sirven. Daba la oportunidad a las personas de decir, te fijaste, el día que entró el norte le empezó a bajar el flujo expiratorio, el día que cargó al gato le bajó el flujo expiratorio, el día que se fue a mojar y no se bañó, le bajó el flujo expiratorio. O sea, empiezan a identificar los factores de riesgo para las crisis y los pueden evitar o ya estamos enterados para saber qué debemos de hacer. Y mientras menos tiene el paciente asmático valor de flujo expiratorio comparado con el que debería de tener, pues con cualquier cosita que se exponga, rápidamente hace una crisis. Mientras mayor es su flujo expiratorio o más cercano al normal, necesita muchos estímulos y más tiempo para hacer un cuadro agudo. Y también de esa manera, pues empezaron a utilizar los medicamentos de manera más ordenada y mejor. Volvemos a repetir entonces, ¿qué se necesita para el buen control? Pues necesitamos medicamentos adecuados, ejercicio físico, ejercicios respiratorios que consisten en inflar globos, la capacitación, la dinámica de familia, la actitud personal y yo diría que un orden y herramientas sencillas para que se lograra tal vez lo más importante en este padecimiento como en la mayoría de los padecimientos crónicos, que es el autocontrol, que no necesite yo del doctor para saber qué es lo que tengo que hacer y evitar una crisis asmática o recurrir a un servicio de urgencias. Y de esa manera, pues nos trazamos esas metas, evitar los cuadros agudos, los ingresos a urgencias, conocer más de la enfermedad y los factores de riesgo, uso adecuado y justificado de medicamentos, mejorar con ello la calidad de vida, favorecer el autocontrol y que el paciente no solamente no tenga crisis, sino que tenga función respiratoria normal, la que debería de tener. A eso le llamamos rehabilitación funcional. Desde hace 12 años creamos un concepto que se llama ClinAsma y el control por flujometría. Y esto es básicamente lo que hacemos todos los días para llevar el control de niños asmáticos y que ellos a su vez lleven su propio control. Entonces, ¿cuál fue la propuesta? Pues primero hacer una historia clínica, calcular el rango de riesgo. Eso quiere decir, si un niño es asmático, investigar si los padres, los abuelos o otros familiares lo son, porque lo normal en las transmisiones genéticas y hereditarias es que los padres se parezcan a sus hijos o los hijos a sus padres y sus familias. Y con esa información y plan de manejo, utilizamos como herramientas la flujometría, el cuestionario del control del asma, que ahorita se los voy a mencionar bien y a explicar, y con ello, pues que el paciente se controle a sí mismo y mejore su calidad de vida. Entonces, la propuesta es evitar indicaciones y justificaciones erróneas, facilitar y hacer lo más simple posible el manejo de una crisis o el rescate y llevar medicamentos inhalados con un orden. Porque a veces les preguntábamos a los pacientes, oye, ¿y este medicamento? Me lo mandó el doctor, pero dice que nada más una semana o 10 días porque es corticoide y no lo puedo usar mucho tiempo. Digo, bueno, pues el doctor no sabe ni siquiera de lo que está hablando. Entonces, y con ello, pues llegar a que el paciente se rehabilite. Entonces decidimos hacer un estudio que lo empezamos con la propuesta en el 2019 para investigar algunos parámetros, pero se atravesó la pandemia y hubo algunos cambios con ello. Primero, concentramos 45 pacientes de ClinAsma
todos asmáticos y que tenían ciertas características. Primero, todos eran escolares, todos iban a los servicios de urgencias y estaban en mal control porque iban 1 o 2 veces por mes al servicio de urgencias a que los nebulizaran, o sea, les dieran terapia de rescate. Y aquí tenemos qué es lo que estos pacientes que capturamos en Clinasma, o sea, a nivel particular, ¿de dónde eran? Pues la mayoría del Seguro Social. ¿Y conocían del asma? Pues no conocían del asma ni los del ISSSTE, ni los de la Secretaría de Salud, ni los particulares. ¿Qué tenían de manejo previo? ¿En dónde se los daban? Pues la mayoría de ellos en el Seguro Social y en el ISSSTE. Otros tantos a nivel particular. ¿Quién les daba la atención de control o manejo de su asma de manera particular? Bueno, de manera particular e institucional. Por ejemplo, médicos generales, ni de chiste. Todos eran especialistas e institucionales. Pediatras, muchos, tanto particular como institucional. A nivel particular, prácticamente la mayoría con alergólogos, uno que otro con neumólogo. Entonces debería uno preguntarse, ¿quién debe de ver a los pacientes asmáticos? Y luego, ¿qué es lo que sucedía con respecto en el hospital? En el hospital, ¿quién veía a los pacientes si utilizaban herramientas de función respiratoria, específicamente el flujómetro? Los alergólogos ni lo conocen. Los neumólogos ni lo conocen. Los otorrinos no lo conocen. Los pediatras tampoco. O sea, el conocimiento o utilización del flujo expiratorio lo conoce el neumólogo a nivel institucional, pero a nivel particular no lo usa. Y a nivel particular lo conoce el alergólogo y el pediatra, pero no lo utilizan tampoco en su práctica diaria. Con respecto a las familias de los pacientes que estudiamos, ¿qué nivel de educación tenían o de trabajo o de ingreso económico? La mayoría eran profesionales o técnicos calificados. ¿Quiénes trabajaban? Pues la mayoría de las veces trabajaban ambos padres y muy pocas ocasiones cuando uno de los padres trabajaba, el otro se hacía cargo del niño y así viceversa. Y en algunos casos, pues los veían los abuelos o dentro de otros familiares, generalmente eran las tías o hermanos mayores. Y esto es importante porque a veces un mal control es falta de supervisión. O sea, si es algo complicado y que el niño no lo puede llevar, ¿quién se va a hacer cargo de él? ¿Quién le va a decir que tome el medicamento? ¿Quién le va a decir que si está mal haga tal cosa? Entonces, pues se vuelve la visión del paciente, la visión del cuidador, la visión de un padre, la visión del otro padre, y muy frecuentemente veíamos pleitos entre los mismos padres diciendo o culpándose unos a otros porque el niño se enfermaba. Entonces, necesitábamos que el paciente pues conozca de su padecimiento, que este paciente escolar pueda llevar él solo su control sin necesidad incluso de un adulto, que no tenga necesidad de acudir a un servicio de urgencia, que identifique sus factores de riesgo o que le precipitan los cuadros agudos, que no deje de ir a la escuela cuando iba. La utilización de medicamentos de manera razonable, los que son de control y los que son de crisis, así de fácil. Mejorar su autoestima, porque es terrible. Mira, ya se volvió a enfermar. Mira, ahí anda con los mocos. Mira, ya faltó otra vez. Ay, es que es tan débil, etc. Y que desarrolle una actividad física, deportiva y mejore su nutrición. Y favorecer, sobre todo, pues la rehabilitación funcional. Entonces, incluimos niños escolares de 6 a 12 años que cuando menos asistieran de manera regular una vez al mes a urgencias por crisis asmática. Les dimos una capacitación para que conocieran acerca de qué es el flujo expiratorio y el manejo del flujo expiratorio. Firmamos un consentimiento informado
y una hoja de monitorización del flujo expiratorio. Excluimos a todos aquellos niños que no cumplieron con los requisitos, que cambiaron de domicilio o que por alguna razón los hospitalizaron, incluso no por asma, pues salieron del estudio, ya no los podíamos seguir estudiando junto con los demás. Y bueno, utilizamos un flujómetro de TrueZone, 2 por año por el uso, hay que estarlo cambiando cada 6 meses cuando menos. Comparamos los valores del paciente con los normales o los valores de normales. Monitoreamos diario en la mañana y en la noche el flujo expiratorio para detectar si se encontraba en crisis o no, o si mejoraba su función respiratoria, y marcamos los días de utilización de rescate con una cruz para saber cuántos en 4 semanas. Anotábamos los factores desencadenantes o importantes por día. Y de medicamentos, pues el control inhalado en las noches, que es el medicamento de control para alcanzar el nivel normal de su flujo expiratorio, y un beta agonista de acción corta en casos de rescate con la semaforización de Mendoza. Este es la hoja de control o de autocontrol. En esta hoja ponemos los datos generales, el mes, etcétera, del paciente. Trazamos una línea del flujo expiratorio normal para su talla y peso y género, y una línea de rescate cuando debe de utilizar la terapia de rescate. Entonces, si este paciente se toma su flujo expiratorio, esto equivale a un día. Lo habíamos hecho inicialmente con 3 determinaciones. Vimos que la del mediodía estaba de sobra porque cuando baja el flujo expiratorio es en las mañanas y en las noches, principalmente en las noches. Entonces, tomarlo en el mejor momento, sabíamos que era el mejor momento del paciente, no tenía caso tomarlo. Y íbamos marcando las veces que tenía rescate. Si poníamos el valor en la mañana y luego en la noche y íbamos juntando esos puntos, se hacía un gráfico. Y cuando llegaba a la línea roja, poníamos aquí donde dice rescate, una cruz para saber en 4 semanas cuántas veces se había utilizado rescate, y acá en las condiciones del día, saber si había llovido, si había habido norte o se había presentado alguna otra situación especial. Acá en observaciones a veces poníamos medicación utilizada o algo, pero es impráctico. Esta es la hoja del cuestionario del control del asma, que se llama ACT por sus siglas en inglés, de Asthma Control Test, y que trae 5 preguntas. Al terminar esas 4 semanas de monitorización, se llena este cuestionario, que es el complemento. Entonces tenemos una herramienta objetiva con el flujo expiratorio y una herramienta subjetiva contestando el cuestionario del control del asma. Y trae de estas 5 preguntas 5 posibilidades de respuesta con una calificación. El ideal al sumar las respuestas es tener 25. Si tiene 25 está controlado. Si tiene 20 o menos de 20, pues no está controlado. Y si tiene de 21 a 24, está en vías de control. Entonces, eso tiene mucho valor para el paciente, los familiares y el médico, que es muy diferente a decir, ¿cómo te sientes? Pues mejor, regular, peor. No, muéstrame a ver tu gráfico y cuánto sacaste de ACT. Y enseguida, el mismo paciente dice, no, pues estoy mejor, mire cómo he estado, cómo he evolucionado. Esta es la muestra del estudio. De los 45 estuvieron distribuidos en hombres y mujeres, la mayoría varones. Disminuyeron un poco en el 2020 por varias razones. Muchos dejaron de utilizar medicación y llevar el control, y los dejamos de utilizar para el tratamiento. Pero básicamente, si comparamos lo que pasaba en el 2019 y lo que pasaba en el 2020, miren nada más un comportamiento normal de primavera-verano, que en el invierno es mucho más importante. Aquí empezamos el estudio, después mejoraron, y vean ustedes qué fue lo que pasó, pues volvieron a subir en otoño, invierno. Ahora vean este comportamiento totalmente inusual de qué es lo que pasó en el 2020. Y digo inusual por varias razones. La primera es que los pacientes ya sabían de su autocontrol, y eso es lo que ha hecho una diferencia muy significativa en la gráfica. Es el comportamiento de crisis.
Vean ustedes que todavía en el 2020, en el 2019 hubo picos de crisis cada vez menos, pero ya en el 2020 prácticamente hubo muy poquitas. Y luego aquí los medicamentos que se fueron utilizando. La diferencia en el 2020, debo de decir, es que se empezó a utilizar más rescate porque el mismo niño aprendió que no necesitaba ya llevar el de control, con que no le diera la crisis, los papás no se asustaban y como ya no le prestaban atención, dejaron de tener supervisión sobre el niño y el niño aprendió a llevar su control, dejó de tomar el medicamento de control, que trajo como consecuencias que tuviera menos velocidad con respecto a su función respiratoria. Esto trajo también como consecuencia, pues, que se utilizaron más conscientemente para el año 2020 algunos medicamentos, sobre todo de soluciones nasales y antihistamínicos, y con eso fue suficiente para controlar las crisis asmáticas. Con respecto al control, pues también los pacientes dejaron de utilizar control en ambos sexos porque se sintieron mejor, ya no estaban supervisados y como ya no hacían cuadros agudos, ya nadie se preocupaba. Ni los padres, ni los hermanos mayores, ni dejaron de asistir a la escuela. Y ahora con la pandemia, pues estaban ahí reunidos. Sin embargo, debo de decir que uno de los problemas que vimos con respecto a la cuestión de la función respiratoria fue que todo el año 2019 en el que aprendieron a llevar el autocontrol y fueron muy rígidos llevando su tratamiento de control, los valores de flujo respiratorio se fueron hacia arriba. A diferencia, aquí es este valor que es el mismo cuando empezamos 2020, vean cómo se fue para abajo, porque dejaron de utilizar la medicación de control y solo utilizaron la medicación de rescate, pues porque ya no tenían supervisión y aprendieron a llevar su autocontrol. Entonces, ¿qué es lo que podemos discutir de estos años? Pues los pacientes mejoraron su función respiratoria en el 2019, llevaron adecuadamente su autocontrol sin asistencias al servicio de urgencias. A pesar de los factores de riesgo, los identificaron y pues aprendieron a utilizar la flujometría sin asistencia de los servicios de urgencia y prácticamente sin supervisión de sus padres o tutor. ¿Cuáles son las conclusiones a las que llegamos? Pues que es posible llevar un autocontrol con el flujo expiratorio, que los pacientes en autocontrol dejan de tener necesidad de visitas o urgencias, que no necesitan supervisión de adultos para su manejo, mejoran su calidad de vida y recuperación funcional. Y yo debería de poner también aquí y su autoestima. En el 2020 tal vez el reto sea convencerlos de que es más importante la recuperación funcional, pero tiene mucho que ver porque muchos de nuestros pacientes engordaron con el confinamiento, pues no tenían nada que hacer, se la pasaban en unas pantallas, comían inadecuadamente, con menos ejercicio, y como sabían controlar sus crisis, dejaron de utilizar el tratamiento de control. Tal vez ahora tengamos que convencerlos que es más importante recuperar su función respiratoria normal, que se va a lograr con el tratamiento de control, con ejercicio y dieta. Reflexiones finales. Bueno, es muy difícil las recomendaciones del GINA. Es tan complicado que pues cada médico puede hacer su plan de manejo, sus modificaciones, pero una de las herramientas fundamentales para ese autocontrol, como sucede en todas las enfermedades crónicas, es el utilizar la flujometría. Necesitamos capacitar a nuestros médicos acerca de su utilidad, necesitamos hacer investigación en todos los niveles, sobre todo investigación extrahospitalaria, porque es un padecimiento de atención fuera del hospital. Esto, si llega al hospital, es un fracaso. Y aquí viene tal vez algo que me ha inquietado desde hace muchos años, porque en tiempo del gobernador Chirinos, existía una red de control del asma en el estado de Veracruz que desapareció cuando entró el gobernador Miguel Alemán. En aquel entonces, el licenciado Chirinos nos había invitado ya en los últimos meses de su gobierno a que hiciéramos un plan de manejo para el asma, pero se quedó nada más en el tintero.
Y desgraciadamente, a pesar de ser la segunda causa de enfermedad crónica infantil, no existe un programa nacional, ni estatal, ni municipal, y falta muchísimo de información acerca del asma y ya no digamos de investigación nacional. Entonces, si estas son las dos enfermedades crónicas más importantes en pediatría y la salud de los niños se va a ver reflejada en la etapa adulta para expectativa de vida, para calidad de vida y gastos de atención de la salud, creo que estamos haciendo muy, pero muy poquito acerca con respecto tanto a la nutrición como al asma. Y quisiera mencionar que el asma, al igual que el sobrepeso y la obesidad, pues son padecimientos de primer contacto. ¿Y eso qué quiere decir? Que la medicina de primer contacto, que es la de consultorio, es la que debería de atender esos padecimientos y no invertirlo. Cuando oímos que hablan de asma, los expertos, ¿quiénes son los expertos? Pues la mayoría de las veces son los alergólogos. Y yo diría, ¿cuántos alergólogos ven ustedes en las clínicas de urgencias, en los servicios de urgencias? ¿Cuántos de los que han sido atendidos en una institución han sido atendidos por asma por los alergólogos? O por los neumólogos, o por los otorrinos, o por los pediatras, que es la mayoría. Entonces, la difusión de expertos, pues hay que decir por qué es experto. Y esto es importante porque de dónde sale el decir experto es su experiencia. ¿Cuál es la información científica con la que cuenta? Y vemos que por desgracia solamente son las revisiones. Y las revisiones es exactamente pues, lo que se ha revisado a partir del GINA, de unas guías, de opiniones, de que se junta un grupo de expertos y dicen y ponen las reglas del juego. Necesitamos pues investigaciones. También le interesa mucho la información pues a los laboratorios porque tienen intereses de promover sus medicamentos y pues la investigación clínica básicamente está desaparecida con un poco de investigación epidemiológica. ¿Quiénes tienen interés en que haya difusión del padecimiento? Pues principalmente los laboratorios. Les interesa y son los que promueven y pues financian tanto estudios o gente, líderes de opinión para que estén hablando de eso. De ahí pues las sociedades médicas, porque como es un tópico tan frecuente y tan común, pues hay que difundirlo, si no, no tiene atractivo el Congreso. Generalmente tanto en las sociedades médicas y los congresos siempre hay un tópico de asma. Entonces, ¿cómo está la atención intra y extrahospitalaria con respecto a la flujometría? Vean ustedes, ¿quién conoce del flujómetro? Prácticamente todos los especialistas. ¿Quiénes lo usan? Pues, si acaso, y de vez en cuando, los neumólogos. Entonces, conclusiones. El factor principal que determina nuestra salud es nuestro comportamiento y los estilos de vida. Es nuestra responsabilidad que busquemos los comportamientos saludables o los correctos. El 84% de todos los factores que nos pueden causar la muerte o nos pueden enfermar son controlados por nosotros mismos. El único determinante de nuestra salud es que no podemos modificar es el factor genético. Y si a consecuencia de esta pandemia hemos visto las grandes limitaciones de lo que es la medicina de primer contacto y la salud pública, deberíamos de analizar estas muertes, ya no digamos del COVID. A mí me parece desastroso, brutal, que llevemos casi 160,000 mexicanos en una pandemia que era predecible, que tuvimos mucho tiempo para alertarnos. Entonces, algo se ha hecho mal y en cualquier momento lo podemos modificar, pero igualmente tenemos otras causas de muerte que como no nos atañen a todos o creemos que no nos atañen a todos, no les ponemos interés, como la violencia, los trastornos psicológicos, las coberturas de las inmunizaciones. Llevamos 2 años sin vacunas. Ahora vamos a ver la repercusión. Ya está habiendo casos de sarampión que no había habido. Estamos viendo casos de varicela. Y ya no digamos de tuberculosis, que llevamos 2 años sin la vacuna de tuberculosis. En fin,
hay otra serie de cosas que tenemos que vigilar porque en este mundo que es de nosotros, pues lo estamos destruyendo poco a poco, tanto por políticas de salud y la falta de lo que es la salud pública y la conciencia de cada uno de nosotros. Y ya no digamos que esa naturaleza maravillosa de un mundo maravilloso como es la Tierra, va a estar muy difícil de volverlo a crear en el corto tiempo. Entonces, ¿qué propongo yo? Favorecer la enseñanza y la capacitación, hacer grupos de trabajo de sobrepeso, obesidad y asma. Lo ideal sería programar una buena alimentación y ejercicio para evitar el sobrepeso y la obesidad, programar el asma con enseñanza, capacitación y fomento del autocontrol. Y la pandemia del COVID que ha cambiado el mundo que conocíamos, pues ya no debemos ni siquiera de seguir haciendo lo que estábamos haciendo. Eso ya no va a resolver los problemas actuales como lo estamos viendo con esta pandemia. Tenemos que hacer cosas diferentes, novedosas y que causen un impacto, si no, estamos equivocados. Yo quiero darle un reconocimiento a todos esos médicos de primer contacto que cuando salíamos de una escuela de medicina podíamos atender un parto, podíamos atender cualquier enfermedad porque sentíamos un compromiso muy grande acerca de la población, la sociedad, nuestro semejante, y que no importaban las condiciones del tiempo, ni dónde fuera, ni nada, para ir a visitar a un enfermo y tratar de hacer mejor su vida. Muchas gracias por su atención. Creo que no tiene sentido su micrófono, Osvaldo. Muchas gracias, doctor. Excelente plática. Muy agradecidos con esta gran ponencia relacionada a estas causales de mortalidad, principalmente en los niños. Un tema muy importante, lo que es el asma, que como bien tú lo mencionas, hemos aprendido a verlo como algo normal cuando no lo es así. Hoy nos quejamos de una gran pandemia, pero vemos que hay enfermedades que a lo largo de este tiempo pues han venido destrozando y sobre todo en algo tan valioso como es la niñez. Pues compañeros, compañeras, Martita, por ahí si nos apoyas, vamos a ver si algún compañero quiere hacer alguna pregunta, tiene alguna duda, con mucho gusto, por favor, pueden abrir su micrófono y hacer su pregunta relacionada al tema, si son por favor, tan amables. Buenas noches, mi nombre es Lili. Yo tengo una pregunta, doctor. Adelante. Gracias. ¿Qué tan eficaces son los sistemas que purifican el aire? Por ejemplo, esos de níquel que tienen iones y que ahorita los niños están expuestos al polvo y al ácaro constantemente, así como a lo mejor los papás que aún hoy en día siguen utilizando muchos químicos para la limpieza del hogar. Sí, es una excelente pregunta porque cada vez se está haciendo más popular y necesario. Así como hace años decíamos, ¿quién se va a imaginar comprar una botella de agua? O sea, es imposible, ¿no? ¿Quién va a comprarse una botella? Bueno, es que cada vez es tan difícil encontrar agua pura que pues ya la gente hemos aprendido que si tú quieres tomar agua pura que te evite enfermedades, pues necesitas de un agua que tenga las garantías de que sea potable. Igual el aire, por desgracia. Efectivamente hay una patología muy importante de las grandes ciudades. Si ustedes se fijan, ¿dónde mueren más gente? Pues es en los sitios de densidad de población importante. Ahí es donde muere la gente. ¿Y por qué? Pues porque hay más contaminación, porque hay contaminación de ruido, porque hay un montón de sustancias que son nocivas, tanto para la limpieza como el cuidado personal, para tratar de disimular como los talcos y otra serie de cosas. Sí, así es de que sí, efectivamente sí funcionan, sí los recomiendo, sí son benéficos y si tienen oportunidad, pues háganlo, sobre todo si viven en una ciudad en donde hay mucha polución como la Ciudad de México, y si el ambiente cada vez es más difícil de no poder abrir las puertas y las ventanas y tener un aseo o una corriente de aire más fácil como antiguamente la teníamos con una casa separada de otra,
Ahora pues estamos hacinados en muy poca superficie, una gran densidad de población. Ya no digamos en la Ciudad de México, donde en cuestión de 300 metros cuadrados de terreno, pues hay un edificio de 20 pisos, ¿verdad? Que alberga ahí, pues no sé, cuando menos 800 o 1000 personas. Y uno dice, qué barbaridad. Eso parece increíble. Y la gente dice, no, como está hacia arriba, bueno, pero todos utilizan el elevador y todos pasan a las áreas comunes y todos entran por la puerta, o sea, y tienen un sistema de agua y también de aguas negras. Entonces, todo eso cuenta. Y el señor de arriba utiliza tal cosa para limpiar y otro utiliza la aromaterapia y unas velas y unas varitas que se queman. Y todo eso, pues, me llega a mí también. A algunas personas les parece bien y a otros les afecta. Así es de que sí, sí estoy de acuerdo. Es una magnífica pregunta. Muchas gracias, Lili. Gracias, doctor. Pues adelante, compañeros. ¿Alguien más? Creo que Lolis Barragán está levantando la mano. Adelante, Muchas Loris. gracias, doctor. Muchas gracias. Y mi pregunta es, ¿desde qué edad se puede diagnosticar ya un niño si tiene asma? Esa es otra excelente pregunta. Yo diría que el diagnóstico de asma, hay un diagnóstico predictor. Una historia clínica en un recién nacido, donde se pregunta específicamente si alguno de los padres tiene asma o tiene alergias o tiene padecimientos respiratorios o se da uno cuenta nada más con la pura inspección de que tenga datos atópicos, que es lo más frecuente en el asma, con ese momento ya uno puede sospechar la posibilidad, incluso se calcula con un rango de riesgo. Pero hay una manera en la que se puede sospechar un poco más objetivamente. Por ejemplo, lo normal que el ombligo se caiga en los recién nacidos es de una semana. Hay niños que se les cae a los 3 días, la mayoría entre 7 y 8 días, pero hay niños que pueden durar 10 o 12 días. La caída tardía después de 2 semanas del ombligo, del cordón umbilical, es un dato significativo para pensar atopia. Ese niño con una caída tardía, el 80% de los niños que tienen caída tardía del cordón umbilical van a ser asmáticos. Diciéndolo de manera predictoria. Y luego de ahí, pues las manifestaciones, hay muchos datos clínicos. Por ejemplo, un lactante que refluye las leches, que es algo muy común, y que todos los padres les preocupa porque tiene enfermedad por reflujo, y empieza a hacer una serie de pruebas con diferentes fórmulas y todo. Bueno, hay que recordar que los atópicos, 2 de cada 3 tienen reflujo. Ese niño, y a las abuelas lo sabían, las abuelas antiguas, simplemente les decían, cuando tenga entre 5 y 7 meses de edad, solito va a dejar de vomitar y solito va a dejar de refluir. Y efectivamente así era. Entonces ahí se puede sospechar ya, y ya no más todavía si le sumamos de esos niños que son mocosos o que se les tapa la nariz desde que nacen y que tienen cuadros respiratorios generalmente desde antes del año de edad y que son constantemente asiduos a ir a consultas y consultas y consultas, y muchos de ellos incluso les dan terapias de rescate en los servicios de urgencias que están llenos de lactantes. Entonces, desde ahí ya es diagnóstico de asma. Es terriblemente fácil desde el punto de vista clínico, como decimos en los dichos jocosos. Si tú ves la imagen de un pato, camina como pato, hace cuacuá, pues es un pato. O sea, no hay que andarle buscando nada. Lo que pasa es que tanto los familiares como los médicos tienen mucho miedo de hacer diagnóstico de asma. Y entonces encontramos una serie de diagnósticos, incluso en niños escolares y en adultos, incluso que llegan, ¿sabe que yo no tengo asma? Yo tengo bronquitis asmatiforme. Y eso quiere decir como que punto de asma, como que todavía no. No, pues eso es asma. Otros dicen, no, yo tengo bronquitis crónica obstructiva reversible. Digo, no, pues es que eso es asma. O sea, entonces yo creo que la gente tiene mucho miedo al diagnóstico y se inventa diagnósticos, pero finalmente eso es asma, no hay de otro. Y es muy fácil hacer el diagnóstico. Como es tan común, pues es más difícil que se equivoquen.
Y sí hay diagnósticos diferenciales, pero cuando tienen una duda que sea justificada, hay que mandarla con un médico que tenga más experiencia para que haga el diagnóstico diferencial. Muchas Ojalá le haya gracias. contestado, señor. Gracias. Gracias. No sé Ok, si... ¿alguien más, compañeros? Adelante, compañero Oscar Benítez. Está cerrado tu micrófono, compañero. Una pregunta para el doctor. Si el asma es curable, 100%. No, por desgracia. El asma no es curable, pero es totalmente controlable. Y en la medida de que tenga un buen control, lo primero es hacer diagnóstico. Mientras más precoz, el pronóstico es mejor, como en casi todos los padecimientos. Un diagnóstico tardío favorece complicaciones o difícil manejo. Entonces, el diagnóstico temprano, el tratamiento adecuado y un concepto del familiar acerca de la calidad de vida, porque mucha gente es como los dentistas antes que decías, ¿a dónde vas? Voy al dentista. ¿Qué te van a sacar, una muela? Entonces el dentista nada más era un sacamuelas, ¿no? Entonces en el caso del asma, dice, oye, ¿a dónde vas? Al doctor para mi control de la... ¿Qué tiene, crisis? No, espérame, es que tiene que ir para que tenga buena función respiratoria. ¿Y esto qué tiene que ver? Por ejemplo, los pulmones se envejecen a partir de los 45 años. Todo lo que se haya hecho bien o mal se va a notar en la edad adulta. Entonces, el gasto que se puede hacer es una inversión para la calidad de vida en la edad adulta. Entonces, es una invitación y viene siendo el equivalente, hablando de los dientes, como dije al principio, pues aquel que se lava los dientes, que tiene buena higiene, que va con el dentista regularmente, pues llega a la edad adulta con su dentadura completa y bien, que es útil y no sin necesidad de utilizar otra serie de recursos. Muchas gracias. ¿Alguien más, compañeros? Adelante. ¿No? Ok. Compañera Martita, si eres tan amable. Gracias. Agradecerle a Lolis y al doctor Antonio Eduardo Antonio, por la ponencia. La verdad, una información excelente y sobre todo, pues efectivamente, el problema grave no nada más es esta pandemia, sino la pandemia muy, muy peligrosa que es la diabetes y la obesidad, y más en los niños. Hay que irlos cuidando. Nosotros que estamos pasando por esos momentos difíciles, hay que atender a nuestros adultos pequeñitos que van a ser adultos mayores más adelante e irlos educando para poder. Muchísimas gracias. Osvaldo, quiero invitarlos para el próximo miércoles. Tendremos al pasado presidente del Consejo, a Joel Gómez Franco, ya nuestro gobernador y la secretaria del distrito, Juanita, realizaron la agenda de todo el mes de febrero. Vamos a ir poco a poco dándoselas para poder pues estar presente en los talleres. Vamos a recibir a Joel Gómez el miércoles 3. Nada más hasta ahí les digo para poder ir viendo. Gracias. Felicidades. Muchas gracias, muchas gracias. Y pues un aplauso fuerte para nuestro ponente de esta noche, el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Muchas gracias a ustedes. Un gusto. Gracias, doctor. Doctor. Compañero gobernador, te cedemos estos micrófonos para que tengas a bien clausurar los trabajos de esta noche. Gracias. Muchas gracias, doctor Eduardo, por la excelente ponencia del día de hoy. Lo felicito mucho. Muchas gracias, Lolis, por la invitación que le hiciste al doctor. Y quiero darle las gracias a todos y cada uno de ustedes por estar presentes el día de hoy. Y para no omitir a nadie, por eso digo mejor englobar a todos. Pues muchas gracias. Y siendo las 9:42, damos por clausurado el taller del día de hoy. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.
Buenas noches, que descansen todos hasta mañana y cuídense mucho. Buenas noches, Que descansen. hasta mañana, pasen bonita noche. Gracias a todos por su asistencia. Gracias, doctor, por aceptar la invitación. Gracias, Lolis. Muchas gracias. Muchas Buenas noches gracias. a todos. Noches. Gracias, buenas noches. Vámonos. Buenas noches. Buenas noches a todos. 9, Buenas noches. 8, Buenas noches. 7, Con ganas, Esas ganas. 5, 4, 3, 2, Hasta mañana. Mañana.